Buenos días, compañeros. Buenos días, Benjamín. Qué gusto saludarte. Espero todo esté bien. Vamos a dar inicio. Bueno, desde ya los saludo. Espero que todos estén bien de salud para empezar y que les agradezco también la puntualidad que todos ustedes han estado teniendo en este tipo de eventos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de la propuesta de metodología para la selección o programación de las auditorías con nuestro experto Benjamín Fuentes. Entonces, Benjamín, te saludo, te doy la bienvenida a tu sala y el tiempo es todo. Muchas gracias. Nuevamente es un gusto estar con ustedes. Estoy muy satisfecho con los resultados hasta ahora. La verdad me ha gustado mucho el intercambio de ideas y de puntos de vista que hemos tenido con varios participantes y espero que poco a poco vayamos aterrizando las ideas para fortalecer y mejorar la práctica de auditores de desempeño en la Contraloría General de Cuentas y también ayudar a sacar adelante el proyecto de una auditoría conjunta dentro de los CEFs. Creo que esos son nuestros principales objetivos y estoy muy satisfecho y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Nuevamente lo reitero con muchísima humildad y con muchísima honestidad. Vamos a iniciar nuestra sesión con la presentación. Muy bien. Me gustaría retomar algunos de los puntos que estuvimos viendo ayer en la propuesta de la metodología para la selección de temas y luego vincularlo con el contenido del manual de auditoría de desempeño que está establecido en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Para que veamos que en términos generales estamos hablando de los mismos conceptos, los mismos procedimientos, los mismos procesos, los mismos filtros, diría yo, inclusive, y la propuesta final de la metodología, pues podría implicar tal vez cambiar el orden de algunos de los procesos que llevan a cabo y que están contemplados en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas, pero como yo lo dije al inicio, los elementos principales para el desarrollo de una auditoría de desempeño están ahí en el manual de la Contraloría General de Cuentas respecto a las auditorías de desempeño. Contienen los elementos y los conceptos principales que están contemplados en las normas de la INTOSAI y también contempla las herramientas que están desarrolladas en las normas internacionales para lograr objetivos claros y contundentes a la hora de desarrollar una auditoría de desempeño. Recordemos que el día de ayer básicamente lo que presentamos fueron los conceptos básicos de la metodología de selección de temas. Hablábamos de la necesidad de crear una base de datos con los sujetos y objetos fiscalizables. Hablamos también de la necesidad de definir las variables que deben de considerarse para la materialidad en términos de lo que se establece en el Manual de Auditorías de Desempeño de la Contraloría o, como lo vimos ayer, la función de riesgo que vamos a calcular. Hablamos de varios criterios que podrían contemplarse, como la significancia financiera, el incremento presupuestal, los resultados de fiscalización previos sobre el sujeto, resultados de fiscalización previos sobre el objeto, cobertura de la fiscalización en años previos, impacto en el bienestar social, que debería ser, como lo contemplamos y lo llegamos a comentar con José Antonio, podría ser un criterio que se tiene que construir a partir de otros subcriterios que tienen que definirse desde las direcciones, desde las contralorías o desde la misma cabeza de la institución. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto en el bienestar social? El atender a grupos vulnerables, el que se trate de un programa que tiene una amplia cobertura, el que sea un programa que atiende, digamos, necesidades básicas de la ciudadanía como salud, como seguridad, como educación. Ese tipo de cuestiones y variables son las que se tienen que definir para ir construyendo los criterios que van a tener un peso
en la determinación de las funciones de riesgo que se vayan a determinar. Si hay denuncias de fraude o corrupción, la relevancia del objeto sujeto en los medios de comunicación, la relevancia del tema en las discusiones parlamentarias, y vimos que lo ideal es que estas sean definidas por la Contraloría General de Cuentas desde su nivel más alto, desde la alta dirección. Luego hablamos de los ponderadores y comentamos que los ponderadores podrían ser calculados a través de utilizar información externa. Hablábamos de interna y externa, pues, pero información ajena propiamente a la auditoría que se va a ir que se vaya a realizar. Por ejemplo, el trabajo de fiscalización realizado en años previos, perspectiva de grupos de interés, estudios académicos o análisis de organismos internacionales. Hablábamos de la necesidad de crear una escala de riesgo y crear los umbrales correspondientes. Aquí poníamos un ejemplo respecto al peso presupuestal y los 3 diferentes niveles de riesgo que se determinaban dependiendo de los recursos que se asignan a cada programa. La consistencia de la escala, que debe haber consistencia en la escala. Y veíamos en el ejemplo que comenté ayer, veíamos de manera muy simplificada la realidad, la existencia de 3 programas en donde la Contraloría General de Cuentas determinaba que las variables que deberían de considerarse para la materialidad o el análisis de riesgo de los temas eran el presupuesto asignado, el impacto en el bienestar social, la cobertura de la fiscalización en años previos y la opinión pública, y veíamos cuáles eran las ponderaciones: 20, 50, 20 y 10. Y luego vimos las características de los programas que dentro del ejemplo que ayer les di iban a ser considerados en el cálculo. Veíamos su presupuesto, su relación con los grupos vulnerables, que era la variable, digamos, que en mi ejemplo se consideraba como el eje para determinar el impacto social, es decir, si se atiende o no se atiende a un grupo vulnerable, la cobertura de fiscalización y el impacto en los medios de comunicación. Y luego vimos el cálculo del nivel de riesgo. Y llegamos a la conclusión de que el programa, de acuerdo a estos criterios, con mayor materialidad o con mayor riesgo, es el de desnutrición infantil. Veíamos que en muchas ocasiones es bueno establecer un rango para dar claridad cuando los cálculos de riesgo tienen decimales, a generar rangos para hacer la clasificación correspondiente. Veíamos que de 0 a 1 era bajo, de 1.1 a 2 era medio, de 2.1 a 3 era alto, y veíamos la clasificación correspondiente para cada uno de los programas. Y posteriormente a esto, comentaba yo la necesidad de, una vez de que se determina cuál es el tema que tiene mayor riesgo o que materialmente es más importante, habría que hacer un análisis de carácter cualitativo para revisar y hacer una valoración respecto a las capacidades operativas de la Contraloría General, la experiencia institucional respecto al tema que se va a auditar, si empata o no empata efectivamente con las prioridades, y las competencias profesionales de los equipos auditores en términos de su conocimiento sobre la materia que va a ser revisada. Y decía yo que en esa parte de evaluación cualitativa valdría la pena establecer tal vez una ficha o cédula de auditoría, de programación de auditoría. Ahora bien, vinculando estos elementos que vimos con lo que está establecido en el manual, me gustaría que recordáramos la imagen de la pirámide que presenté el día de ayer. Hablábamos de 5 grandes etapas de esta propuesta de metodología para selección de temas de auditoría de desempeño. Primero, con base en las fuentes de información, generar una base de datos, hacer la valoración correspondiente, dependiendo
de las variables y los criterios y subcriterios que se vayan a considerar en el cálculo de riesgo, es decir, tiene que haber una determinación de cuáles son las variables que van a pesar y van a importar en el cálculo del riesgo, la determinación del riesgo, pero posteriormente a eso, el análisis cualitativo, y una vez que haya pasado el filtro del análisis cualitativo, llegaríamos a la selección del tema. Esto es lo que vimos ayer. Ahora bien, ¿cómo lo empatamos con lo que está establecido en el manual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas? A mí me parece que el manual tiene un buen diseño porque al final del día, un buen diseño en un lineamiento o en una normativa interna de este tipo se da cuando hay flexibilidad. Flexibilidad en términos de que se pueden incorporar distintos factores y distintos elementos que podrían estar presentes en la coyuntura para incorporarlos en el desarrollo de las auditorías de desempeño. A mí me gusta mucho que en el manual de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, se diga que para efectuar las auditorías de desempeño deberán observarse las normas internacionales. En el mismo manual se está abriendo una posibilidad para, digamos, ampliar los términos y ampliar el enfoque y los alcances de lo que está escrito en el mismo manual. Es decir, el manual hace referencia a las ISAIs 30, 40, 100, 300 y 3000. Creo que eso es muy importante que lo tengamos en mente. Hay flexibilidad en el manual para ampliar ciertos términos y ciertos conceptos que están ahí establecidos. ¿Qué es lo que, como ustedes bien lo comentaban y como lo estuvimos discutiendo el día de ayer, el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas señala que el universo auditable serán programas o subprogramas? Y de ahí se menciona la guía E1, que la vamos a ver más adelante, para identificar la relevancia presupuestal. El encargado de hacer esto es la Dirección de Diseño Estratégico de Políticas de Fiscalización. Es decir, en el manual se está orientando la función de selección de temas a un área centralizada, a un área específica y a un área especializada. Se entiende como planificación estratégica, de acuerdo al manual, la selección de temas y los estudios previos, que los estudios previos los vamos a ver más adelante y en realidad son dos pasos diferentes si uno lee las normas de auditoría de la INTOSAI con cuidado. Primero viene la selección de temas y una vez que se selecciona el tema, hay que realizar un estudio previo para ver básicamente la factibilidad de ese tema para llevarlo a la práctica y plasmarlo en un informe de auditoría y para analizar y empezar a recabar la información relevante que va a empezar a ser el eje sobre el cual se van a ir construyendo los demás pasos y procedimientos de la auditoría de desempeño más adelante. Entonces, en realidad, el manual habla de que habrá la posibilidad de realizar en ocasiones estudios previos. Las normas internacionales de la INTOSAI hablan de que los estudios previos son digamos, un paso que hay que dar para allegarse de la información adecuada. Ahora veremos cómo podemos empatar estos dos conceptos. Ahora bien, hablábamos de que el manual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas señala que los objetos de auditoría serán programas y subprogramas. En la ISAI 300, sin embargo, se menciona que los objetos de auditoría de desempeño pueden ser acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno. Es decir, si vemos la flexibilidad que nos da el manual al decir que podemos y deberán observarse las normas internacionales de las entidades de fiscalización superior, se abre la posibilidad de
que no solamente se revisen programas y subprogramas, sino otro tipo de objetos. Ahora bien, dentro de un programa y subprograma, encontrar actividades, sistemas y operaciones. Si queremos desglosar el objeto denominado programa o subprograma en otros factores o elementos que pueden ser más específicos, se puede hacer, se puede realizar. El día de ayer yo les comentaba y trataba de comunicarles que el revisar un sistema de control respecto a una entidad pública implícitamente significa que estamos revisando y que estamos incorporando en nuestra práctica de auditoría de desempeño la manera y digamos, el esquema, el marco de actuación sobre el que se implementa un programa o un subprograma. Es decir, si estamos revisando el sistema de control interno del Ministerio de Salud, por decir algún ejemplo, tendríamos que considerar que eso va a tener una repercusión sobre las conclusiones a las que vamos a llegar si llegáramos a revisar de manera específica la implementación de un programa. Es decir, el revisar un sistema de control interno está vinculado y está ligado con la ejecución de los programas o los subprogramas. Esa apertura creo que es necesaria tenerla en cuenta. Por más adelante vamos a ver casos de auditoría de desempeño en otros países del mundo y nos vamos a dar cuenta de que cuando se está hablando de un programa, hay muchos otros componentes que están dentro de este programa que afectan que se cumplan o no se cumplan con los objetivos y las metas de dicho programa o dicho subprograma. En el Manual de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de Cuentas se menciona que la etapa de planificación estratégica, que es básicamente el equivalente a lo que estamos denominando en este curso selección de temas, consiste en investigar, recopilar información, analizarla y ponderarla, con el fin de determinar los posibles tópicos de las auditorías de desempeño. Algo que me gustó también y que me gusta del manual de la Contraloría General de Cuentas es que habla de valor añadido. Es decir, se está de manera inicial, de manera explícita, dejando en claro que con la auditoría de desempeño se busca establecer un impacto y generar un impacto respecto al funcionamiento de la gestión pública en el sector público guatemalteco. En específico, se refiere valor añadido, de acuerdo al manual de la Contraloría General de Cuentas, a realizar fiscalización útil de calidad elevada. Cuanto menos haya sido objeto de evaluación el campo o el tema en cuestión, mayor será el valor añadido. Aquí estamos hablando de un riesgo que manejamos en nuestro ejemplo anterior. Por ejemplo, cobertura de la fiscalización en años previos empata perfectamente bien con el concepto de que cuanto menos haya sido objeto de evaluación el campo o el tema en cuestión, mayor será el valor añadido correspondiente. Y como tercer elemento, añadir valor significa proporcionar nuevos conocimientos y perspectivas. Repito, este elemento me parece muy significativo, muy valioso, el que se cuente con este concepto dentro del Manual de Auditorías de Desempeño de la Contraloría General de Cuentas, porque empata muy bien con la visión internacional que existe respecto a el beneficio que puede aportar una auditoría de desempeño para, sobre todo, mejorar la gestión gubernamental. El manual también habla de riesgos o incertidumbres. La planificación estratégica puede basarse en el análisis de riesgos o con un carácter menos teórico en el análisis de indicios de problemas reales o potenciales. Es decir, nuevamente, de manera muy positiva, el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas es flexible y permite que la planificación estratégica, es decir, la selección de temas, se pueda llevar a cabo a través de un análisis de riesgos o
el análisis de indicios de problemas reales. Esta flexibilidad creo que enriquece mucho y genera muchas posibilidades al trabajo de la entidad de fiscalización superior de Guatemala. Cuanto mayor sea el interés público implicado, menciona el manual, cuando existan motivos para sospechar de ineficiencias, mayores serán los riesgos, y cuanto menor sea el conocimiento, mayor será la incertidumbre. Es decir, maneja y clarifica el concepto de riesgo o incertidumbre. Y básicamente estos temas están vinculados y están relacionados con la metodología que nosotros estuvimos analizando el día de ayer. De manera explícita, en el manual de auditoría y desempeño de la Contraloría General de Cuentas, se habla de criterios potenciales de riesgo. Las cuantías financieras o presupuestarias sean de un gran volumen, o que se hayan producido cambios importantes en dichas cuantías. Aquí estamos hablando de dos variables: el monto absoluto del presupuesto y su variación en el tiempo. Están implicadas áreas tradicionalmente proclives al riesgo, adquisiciones, alta tecnología, es decir, la Contraloría ya tiene priorizadas ciertas áreas dentro de las mismas instituciones públicas: adquisiciones, alta tecnología, cuestiones ecológicas, sanidad, áreas de riesgo imposibles de aceptar. Están implicadas actividades nuevas, urgentes o condiciones modificadas. Las estructuras de gestión son complejas y podría producirse cierta confusión en torno a las responsabilidades. No existe información fiable, independiente y actualizada sobre la eficiencia y la eficacia de un programa de la información. Es decir, también, como lo vamos a ver más adelante, como ustedes ya lo saben, la existencia o no de información es un criterio muy relevante para realizar una auditoría desde la perspectiva del manual de auditoría y desempeño de la Contraloría General de Cuentas. Es importante decir que si uno revisa con calma el manual de la Contraloría, hay dos obligaciones, actividades obligatorias, porque maneja el verbo debe. La dirección encargada de la planificación estratégica deberá tener en cuenta que el principal criterio de selección es la potencial contribución de la auditoría y la evaluación y la mejora del funcionamiento de las entidades fiscalizadas, haciendo énfasis en la alineación de los posibles temas de fiscalización con los objetivos de desarrollo sostenible, Plan Nacional de Desarrollo CATUN, en nuestra Guatemala 2032 y la Política Nacional de Gobierno. Es decir, hay una obligación de incorporar temas vinculados con las prioridades nacionales, según se comentaba ayer, y los objetivos de desarrollo sostenible. La dirección encargada de la planificación estratégica, tomando en consideración el criterio principal y criterios generales de elección, procederá a realizar una selección de los posibles temas a auditar, teniendo en cuenta la asignación presupuestaria identificada en la guía 1, que es revisar el peso que tiene dentro de un programa o dentro de una entidad los programas que le son asignados en el presupuesto nacional. Posteriormente, se comenta sobre la investigación de documentos auxiliares, que son revistas especializadas, documentos de organismos especializados, documentos de la opinión pública, documentos de la Contraloría General de Cuentas, que es la guía E2. La guía E1, como ustedes bien lo saben, es la identificación de la asignación presupuestaria. Luego se comenta sobre los documentos principales, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Gobierno, Plan Estratégico de la entidad, la Ley de Presupuestos de Egresos y Presupuestos de Ingresos, Plan Operativo Anual, informes de gobierno, informes cuatrimestrales, leyes generales y específicas, y esta identificación se realizará a través de la guía 3. Posteriormente se habla sobre la materialidad de los temas. La dirección encargada de realizar la planificación estratégica posterior al análisis de los documentos principales y auxiliares deberá considerar la materialidad, para lo cual se debe pensar no solo en lo financiero, sino también en aspectos sociales y políticos del asunto en cuestión, es decir, un análisis cualitativo. Aquí, a pesar de que existe la guía E1, nuevamente la flexibilidad del manual nos comenta y nos señala de que además del peso presupuestal se deben de considerar otras variables. La dirección encargada presentará al director de auditoría del sector que corresponde al archivo de los documentos analizados con las cédulas correspondientes
de las guías E1 y E3. Habiendo realizado el análisis de los documentos y seleccionado los temas de acuerdo a la materialidad, se deben incluir al plan de auditoría correspondiente. Ahora bien, todo lo que vimos del manual de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas, ¿cómo lo empatamos con la pirámide que ayer presentamos en la propuesta del análisis de selección de temas? Los criterios obligatorios que hablamos, porque se menciona el verbo deben, es decir, la relevancia presupuestal y la pertenencia al Plan Nacional de Desarrollo, CATUN, Nuestra Guatemala 2032, se refiere a la parte 2 de la pirámide, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? La valoración. Se menciona en el manual, para efectuar la planificación estratégica de la auditoría de desempeño es necesario investigar, analizar información y ponderarla. Esto se refiere a la parte 1, 2, 3 y 4 de la pirámide. Riesgos e incertidumbres cuando se habla en el manual. Acumulación de indicios o factores con una entidad de una entidad o un programa. Esto se refiere a la parte 2 de la pirámide. Los documentos auxiliares guía E2 es la parte 1 de la pirámide, si ustedes se dan cuenta. La base de la fuente de información. Documentos principales guía E3 es la base de la pirámide, base de datos. Y la materialidad en la selección de los temas se refiere a la parte 2 y a la parte 3. Y también se menciona que una vez que se haya concluido con la valoración de la materialidad, se incorporará el programa a Plan Anual de Auditorías, que sería el punto número 5 de la pirámide. ¿Qué es lo que falta de la propuesta que yo realicé? El análisis cualitativo de la propuesta. Independientemente de que se haya calculado la materialidad, es recomendable que haya otro filtro adicional para que en realidad la Contraloría General de Cuentas, a pesar de haber realizado un análisis de riesgos y haber ponderado el presupuesto y otras variables para determinar cuáles son las auditorías más relevantes dentro del plan de auditorías, debería tener un filtro adicional como propuesta, que sería un análisis cualitativo para evitar cualquier riesgo de que el tema no sea auditable, no haya compatibilidad con el equipo auditor y que al final del día, gracias a este análisis cualitativo, haya un convencimiento institucional pleno de que el tema que se va a auditar va a dar valor añadido a la institución y al ente que va a ser auditado y en general al proceso de rendición de cuentas del sector público guatemalteco. La guía E1, la relevancia presupuestal, si lo empatamos con lo que comentábamos el día de ayer, es un criterio, una variable para calcular el riesgo, es decir, el peso presupuestal del programa. La guía E2, documentos auxiliares, y la guía E3, documentos principales, son fuentes de información para determinar otros variables, criterios en el análisis de riesgo. Y la materialidad es en sí misma el cálculo en el análisis de riesgo. El diagrama de flujo en el manual, si ustedes lo revisan con cuidado cuando se habla de la primera etapa del proceso de desarrollo de auditorías de desempeño, se especifica que habrá conocimiento del entorno del ente y el paso posterior es la comunicación con el ente auditado. Aquí también esto implica que hay flexibilidad en el manual respecto al proceso para determinar la selección de temas. Si nosotros quisiéramos empatar el modelo que se les presentó el día de ayer con los procedimientos que están establecidos y previstos en el Manual de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de Cuentas, hablaríamos de que el primer paso sería la identificación del universo auditable. Los programas y los subprogramas
repito, recomendaría yo que también se incluyeran actividades y sistemas que están involucrados con los programas y los subprogramas. De otra manera, se descarta utilizar el enfoque de sistema que ya analizamos. Es decir, a través de la identificación de programas y subprogramas se puede empezar a generar la base de datos. ¿Cuáles son los objetos de nuestro universo auditable? La guía 3 habla sobre si hay suficiente información y si procede la auditoría. Es decir, una vez que se genera la base de datos y se complementa con, sobre todo, la guía, algunos datos que pudieran salir de la guía E3 y E2, se habla en la guía E3 de si hay suficiente información, hay una regla de 3, y es una toma de decisión de si no hay suficiente información, no se hace la auditoría, y si hay información, se procede con la auditoría. Entonces, inclusive, la base de datos que vemos aquí podría estar conformada solamente por los programas y subprogramas sobre los que hay suficiente información. La guía 2 ayuda a complementar la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, nos va a ayudar a determinar otros criterios dentro del análisis de riesgo. Se seleccionan solo los objetos con mayor relevancia presupuestal por sujeto, guía E1, como lo comentaba, y solo los que tengan mayor relevancia presupuestal se mantienen en la base de datos. Y la materialidad se realiza un análisis de riesgos con criterios que se pueden tomar de la guía E2 y la guía E3 y otras fuentes también. Y una vez que se pasaron los filtros, entraríamos, que es mi sugerencia, aun cuando ya se hayan seleccionado los temas de auditoría por la materialidad o el análisis de riesgos correspondiente, similar al cuadro que vimos el día de ayer, este cuadrito, a pesar de que si nosotros tuviéramos capacidad operativa solamente para llevar a cabo una auditoría de desempeño en el periodo en cuestión, y dado este cálculo en el nivel de riesgo, observamos que la auditoría que tiene mayor materialidad o nivel de riesgo es el programa de desnutrición infantil. A pesar de eso, mi sugerencia es que haya un análisis cualitativo posterior para ver efectivamente y confirmar y tener la certeza. Es un filtro de calidad al final del día, dentro de un esquema de control de calidad. Si realmente hay todos los elementos y el convencimiento institucional pleno de que esta auditoría debe llevarse a cabo. Una vez que hemos visto cómo pueden empatarse los conceptos del manual de la Contraloría General de Cuentas con el proceso o el procedimiento o la metodología que sugerí el día de ayer, me gustaría retomar el tema del análisis cualitativo de los resultados en la selección de temas. Aun cuando hay un cálculo del riesgo y un cálculo de materialidad, en donde se determina que los objetos seleccionados son los que tienen mayor nivel de riesgo y que son los que van a ser incorporados al programa anual de auditorías. Antes de incorporarlos al programa anual de auditorías, repito, se sugiere, y como un filtro adicional de calidad, se debe hacer una valoración cualitativa. Puede ser una reunión con los supervisores dentro de una misma dirección, la revisión de los directores, una aprobación del subcontralor o contralor o su representante y la generación de un cronograma. Se puede, a partir de este análisis cualitativo, generar un cronograma de cuándo se está esperando realizar y tener el informe de auditoría correspondiente de desempeño. Principales puntos a considerar en el análisis cualitativo. Experiencia de la institución revisando a la entidad o al sujeto. ¿Cuáles son los riesgos de realizar una auditoría que no tenga el impacto esperado? ¿Se cuenta con la capacidad para realizar la auditoría? ¿Cuál es el costo-beneficio de la auditoría? ¿El tiempo y recursos asignados de la Contraloría
se compensan con los beneficios esperados de la revisión. En particular, analicemos a qué me refiero con beneficios esperados en una revisión. Las recomendaciones pueden traer cambios importantes en la operación de una entidad política, programa público, es decir, tener la certeza de que la intervención de la institución va a generar un beneficio en el ente público, y regresando a los conceptos y términos que están especificados en el manual de auditoría y desempeño de la Contraloría General de Cuentas, estaríamos hablando del concepto de valor añadido. La auditoría abarca asuntos relevantes para cumplir con la visión estratégica de la Contraloría. La auditoría contribuye a fortalecer la imagen de la Contraloría. La auditoría representa una oportunidad de mejorar la práctica de auditoría y desempeño en la Contraloría. Recordemos que en la ISA 300 se habla sobre los riesgos de la selección, del paso de selección de temas en el proceso de auditoría y desempeño. El riesgo de que una auditoría no agregue valor varía desde la probabilidad de no ser capaz de proporcionar nueva información o perspectivas, al riesgo de descuidar factores importantes y, como consecuencia, no ser capaz de proporcionar a los usuarios del informe de auditoría el conocimiento o recomendaciones útiles que puedan hacer una contribución real para mejorar el desempeño. Aspectos importantes del riesgo incluyen no poseer la competencia para llevar a cabo análisis suficientemente amplios o profundos, carecer de acceso a información de calidad, obtener información incorrecta, no ser capaz de poner todos los hallazgos en perspectiva y no recopilar o abordar argumentos más relevantes. Por lo tanto, los auditores deben gestionar activamente el riesgo, tratar con el riesgo de auditoría, que es parte integral de todo el proceso y metodología de la auditoría de documentos de planeación, y la auditoría debe indicar los riesgos posibles o conocidos del trabajo de auditoría previsto y mostrar cómo se debe manejar. ¿Y por qué mencionamos que es importante hacer este análisis cuando se puede hacer antes de la selección de temas? ¿Por qué hacerlo después de la selección del tema? Porque una vez que llevamos a cabo el análisis de materialidad, una vez que recopilamos fuentes de información, vamos a tener mayor claridad de cuál puede empezar a ser el alcance de la auditoría. Y en ese sentido, es más fácil identificar cuáles son las vulnerabilidades institucionales que tiene la Contraloría General para realizar la revisión y cuáles son los riesgos a los que se va a estar enfrentando. Una vez que tenemos seleccionado el tema, va a ser más claro. Si lo hacemos ex ante de este proceso, hay mayores probabilidades de que los riesgos en una mala selección de temas puedan materializarse. Es decir, el análisis cualitativo deben de participar los grupos dentro de la misma dirección, tratar de que haya intervención de autoridades superiores. Recordemos el modelo que les presenté sobre la Contraloría General de Chile. Si ustedes se dan cuenta, había un grupo supervisor que era el que aprobaba o no aprobaba las auditorías de desempeño. Puede ser este el caso, o puede ser un grupo de representantes de una dirección, dependiendo de las capacidades y dependiendo de las cargas de trabajo que tengan y la mejor manera de organizarse, podría establecer estos filtros cualitativos. Debe haber una valoración sobre los beneficios y los costos, como lo comentaba, y debe de aprobarse la auditoría, desde mi perspectiva, a través de una cédula y una ficha y un expediente que debe de ir al expediente de la auditoría. Esta cédula y esta ficha de planificación estratégica o programación de auditorías. Es decir, tiene que quedar muy en claro que la selección de temas de auditoría responde a una estrategia institucional, y esta estrategia institucional se ve reflejada en los criterios y subcriterios que se van dictando para realizar el análisis y el cálculo de riesgo correspondiente. La valoración cuantitativa, el análisis de riesgos, se ve influenciada y es un reflejo de esta estrategia institucional, pero posteriormente hay que realizar la valoración cualitativa que propongo. ¿Cómo podría ser una ficha de programación? Por ejemplo, propuesta de auditoría de desempeño DS 25
llamémosle que es la número 25 del año 2020. Tema: violencia contra las mujeres. Consideraciones estratégicas de la Contraloría. Aquí deberían de establecerse cuáles son las prioridades de la Contraloría. Las autoridades de desempeño serán vinculadas con los ODS o con las prioridades nacionales, tal como está establecido en el manual de Contraloría, de auditoría de desempeño de la Contraloría. Se priorizan temas relacionados con grupos vulnerables. Las auditorías de desempeño se enfocarán a la revisión de programas y actuación de los entes públicos sobre dichos programas y a sistemas que impacten en el funcionamiento del sector público guatemalteco. Justificación para incluir el tema: podemos hacer un resumen de las fuentes, los ponderadores que se establecieron en el riesgo, cuáles fueron los riesgos, los criterios, valoración cualitativa, las competencias de la Contraloría en términos de personal, en términos de conocimiento, cuáles son los riesgos y los beneficios. Un pequeño resumen de la valoración cualitativa de la propuesta, los participantes en la reunión y una firma. Es decir, es un filtro adicional de calidad para asegurarnos que los temas de auditoría realmente van a aportar valor agregado a la institución y al sector público guatemalteco. ¿Cuál es el producto del análisis de riesgo? Veamos. Se habla en el manual de el establecimiento o la emisión de un informe de, no un informe, sino un programa de, anual o un programa de auditorías, un programa de fiscalización. Bueno, pues al final del día, toda esta metodología que hemos presentado, que consiste en recabar fuentes, generar una base de datos, identificar los criterios y subcriterios que van a ser relevantes para ponderar los diferentes temas, las ponderaciones en sí mismas, los lineamientos y las guías de las autoridades, altas autoridades de la Contraloría General de Cuentas. Todas estas variables van a dar como resultado el producto que es el programa de auditorías de desempeño. Desde mi perspectiva, dado que hay un esfuerzo en particular por parte de la institución de asignar recursos a la práctica de auditoría de desempeño y, por lo que puedo percibir, es una prioridad en el mediano y largo plazo institucional la práctica de auditoría de desempeño. Desde mi perspectiva, podría haber un programa de auditorías de desempeño para las prioridades nacionales o los objetivos de desarrollo sostenible. Podría ser para la totalidad de las auditorías de desempeño, podría dividirse por ODS, podría ser semestral, anual, bianual, dependiendo de las prioridades que se vayan identificando dentro de la institución, dentro de la Contraloría General de Cuentas. Pero el punto es que el producto que se vaya a generar, el producto que se vaya a emitir, pueda ser difundido y pueda ser explicado y pueda ayudar y contribuir a generar una imagen positiva de la Contraloría General de Cuentas ante los distintos grupos de interés con los que tiene contacto. Los mismos entes auditados, el Congreso, el mismo Poder Ejecutivo, los altos representantes del Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. Es decir, el realizar un esfuerzo para llevar a cabo auditorías de desempeño basado en normas internacionales y tomando como guía el manual de desempeño de la Contraloría de manera más sistemática y de manera más específica, debería de ser difundido ampliamente y debería ser una herramienta para mejorar la imagen o fortalecer la imagen de la Contraloría General de Cuentas. Cuando se emite un programa de auditorías sobre
desempeño y en este caso ODS, se genera certeza sobre el trabajo de la Contraloría. El ideal es que de la misma manera y de forma paralela se establezca un cronograma para preparar y publicar el programa de auditoría. Es un poco lo que comentábamos ayer. Es decir, que los distintos actores estén acostumbrados a que el programa de auditorías de desempeño de la Contraloría General de Cuentas se va a publicar en el mes de febrero o en el mes de marzo o en el mes que más convenga para la institución, pero sí debería de haber cierta certidumbre respecto al contenido del programa, el mes o el tiempo en el que va a ser publicado y emitido. Y hay que también aclarar que una vez que se emite el programa, es un documento con flexibilidad, puede ser un documento con posibles ajustes. Eso siempre es una salvaguarda que hay que considerar, que tener en cuenta cuando se llega a publicar este tipo de documentos. En caso de que sea necesario eliminar una auditoría o reemplazarla por otra, por alguna situación superviniente muy poderosa y muy fuerte, o sea, habría que dejar esa posibilidad. Puede llegarse el caso de que haya una sobrecarga de trabajo en las áreas auditoras y a lo mejor hay que posponer una auditoría de desempeño o no se ha llegado a conformar el equipo de auditoría de desempeño como se tenía previsto. En fin, puede haber muchísimas variables alrededor y de ahí que sea relevante tener flexibilidad, generar los ajustes correspondientes en el documento. La difusión del programa anual de auditorías es conveniente para la Contraloría. ¿Se puede realizar la difusión antes de iniciar el estudio previo o la matriz de planificación? La difusión se puede llevar a cabo a través de presentaciones, videoclips que pueden subirse a la página web de la Contraloría General de Cuentas, un pequeño folleto digital y cursos y webinarios explicando la nueva práctica de auditorías de desempeño, el esfuerzo que se está haciendo para darle seguimiento a los objetivos de desarrollo sustentable a distintos grupos de interés. Estos grupos de interés ya los habíamos visto y ya los he comentado reiteradamente, pero los vuelvo a mencionar. Puede ser el docentes auditados, altas autoridades del Poder Ejecutivo, otros poderes, puede ser también el Poder Judicial dentro de Guatemala, los grupos académicos, grupos de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación. Es decir, el punto es generar una nueva imagen respecto a la actuación de la Contraloría General de Cuentas y aprovechar este impulso que se está adoptando respecto a la práctica de auditoría de desempeño basada en normas profesionales. ¿Cuál es la ventaja de la metodología de que les presenté tanto el día de ayer como el día de hoy? ¿Puede ser un insumo para el estudio previo? Creo que alguien está compartiendo. A ver, perdón, creo que hubo un problema técnico. ¿Se puede ver la presentación? Aún sí, no. ¿Sí? Porque por ahí yo escuché que sí. ¿Ya se ve? Ya la vemos, Benjamín. Sí se ve. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ventajas de la metodología. Hablamos de que la metodología consiste en allegarse ya de fuentes de información, empezar a conocer el tema. Es un insumo previo, es un insumo para el estudio previo. El estudio previo, como les decía, es un paso, de acuerdo a las normas, que debe de adoptarse para todas las revisiones de desempeño que se vayan a llevar a cabo.
Se genera una imagen de innovación respecto a las auditorías de desempeño, ODS, por parte de la Contraloría, y es un producto de la Contraloría, repito, que puede generar una buena imagen en su reputación y en su relación con otros entes con los que tiene relación en distintas esferas y en distintos ámbitos. Muy bien. Vamos a ver, así como les presenté un caso hipotético respecto a los a la metodología, la implementación de la metodología de selección de temas, me gustaría ahora presentarles un ejemplo con información concreta del sector público de Guatemala. Esta información la tomé de documentos de CGPlan. En realidad, eh, lo que hice fue tomar programas vinculados con objetivos de desarrollo sostenible, pero también tomé sistemas, asumí la identificación de algunos sistemas que son relevantes en el funcionamiento del aparato gubernamental guatemalteco que tienen incidencia en la implementación de los programas de ODS. Evidentemente, se debe de tomar en cuenta también la participación ciudadana como tal, como un sistema. Esa es otra de las consideraciones que realicé. En la Ley de Desarrollo Social de Guatemala se menciona que para la determinación de ciertos objetivos y metas de los programas se implementarán ciertos esquemas de participación ciudadana. Entonces, esta participación ciudadana se da, no se da, bajo qué condiciones se da, hay repercusiones de la participación ciudadana efectiva en la determinación de los objetivos y metas de los programas, y también como tal la implementación de los programas públicos. Recordemos, ayer se comentaba la diferencia entre política pública y programas públicos. Una política pública está conformada por programas y subprogramas. Es decir, del Plan Nacional de Desarrollo se generan políticas públicas que tienen que estar reflejadas en la práctica, en el presupuesto, a través de la determinación de programas a los que se les va a asignar recursos para que puedan cumplir con sus metas y objetivos que tienen que estar alineados a otras metas y objetivos de la misma política pública y más arriba del Programa Nacional de Desarrollo. Es decir, estamos considerando que en la fiscalización de ODS hay tres ambientes o tres entornos: los sistemas, la participación ciudadana como tal y la implementación de la política pública a través de los programas y subprogramas, tal y como está mencionado en el Manual de Auditoría y Desempeño de la Contraloría General de Cuentas. Supuestos. La Contraloría General de Cuentas se va a centrar en 2 ODS para la fiscalización 2021. Es un supuesto. El primer ODS sobre el que va a girar la actividad de auditoría de desempeño de la Contraloría es hambre cero. Para 2030, dice el ODS, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluido el logro a más tardar en 2025 de las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, las mujeres embarazadas y otros grupos. La Contraloría General de Cuentas también se va a centrar en el ODS Igualdad de Género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Ahora bien, estos supuestos que yo estoy realizando podrían llevarse a cabo en la práctica, dependiendo de la capacidad operativa, de las cargas de trabajo, de los recursos presupuestales y de las condiciones coyunturales que esté enfrentando la Contraloría General de Cuentas. Podría establecerse en un año determinado la revisión de alguno de los, o tener como prioridad alguno de los de las metas de desarrollo sostenible indicadas en la estrategia de Naciones Unidas, dependiendo, repito, de las condiciones institucionales que enfrenta la Contraloría General de Cuentas. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando, estamos hablando de la selección de dos objetivos: hambre cero e igualdad de género. Además de los programas relacionados con las metas señaladas, la Contraloría General de Cuentas, en el ejemplo que estoy dando, ha decidido contemplar temas de carácter transversal que afecta de manera estructural el funcionamiento de los entes públicos. En particular, se consideran los siguientes temas: programación presupuestaria por resultados, sistemas de control interno en instituciones que proporcionan información a SEGEPLAN para construir indicadores vinculados con ODS, sistemas de información de SEGEPLAN para procesar y emitir información sobre indicadores, la participación de la ciudadanía en la conformación de los programas públicos, tal y como lo contempla la Ley de Desarrollo Social, como lo había comentado previamente. Aquí tenemos los criterios de riesgo. Antes de entrar a este tema, y dado que van a ser las 11, Leonel, me gustaría, si es posible, que pudiéramos hacer un pequeño break de 10 minutos. Claro, con todo gusto, Benjamín. Entonces, nos vemos aquí a las 11:10. ¿Les parece bien? Perfecto. O sea, muchas gracias. Y ya entramos de lleno al ejemplo que estamos revisando. Muchas gracias. Perfecto. Tomando en cuenta el horario de Guatemala, estaríamos entonces... Son las 10, ¿las qué? Las 10:10, ¿no? De Guatemala. Sí, sí, es correcto, Benjamín. Las 10:10 de Guatemala, una disculpa. No te preocupes. Nos vemos en 10 minutos. Saludos. Muy bien. Estamos listos para continuar. Muchas gracias. Sí, Benjamín, te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, además de los programas vinculados con hambre cero e igualdad de género, se decidió incorporar temas transversales que tienen repercusión en el funcionamiento de entes públicos. Criterios de riesgo. Aquí volvemos a mencionar el presupuesto relacionado y tendría que estar vinculado evidentemente con la guía E1 del manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas. El impacto social. Aquí lo estamos simplificando, se relaciona con grupos vulnerables, riesgo 3, no se relaciona con grupos vulnerables, riesgo 1. Y en el caso del presupuesto, hay 3 asignaciones de riesgo. Mayores de 150,000 quetzales es riesgo 3, entre 100,000 y menos de 149,999 es riesgo 2, menor a 100,000 quetzales es riesgo 1. Impacto social, repito, se relaciona con grupos vulnerables, riesgo 3, no se relaciona con grupos vulnerables, riesgo 1. Condición necesaria para cumplir con los ODS, riesgo 3, sí, y no, riesgo 1. Antecedente de fiscalización, es un objeto fiscalizado en los últimos 2 años. Riesgo 1, es un objeto fiscalizado en los últimos 4 años. Riesgo 2, es decir,
Si fue fiscalizado en los últimos 2 años, el riesgo es 1. Si fue fiscalizado en los últimos 4 años, el riesgo 2. Si nunca ha sido fiscalizado, el riesgo 3. Impacto en la opinión pública. El tema vinculado por el objeto tiene menos de 20 menciones, es decir, el objeto. Estamos hablando de desnutrición infantil, nuevamente el caso que hemos puesto. ¿Cuántas menciones hay en la prensa o en la opinión pública? El tema vinculado con el objeto tiene más de 20 menciones y menos de 40, riesgo 2. Y el tema vinculado con el objeto tiene más de 40 menciones, riesgo 3. Menciones por medio, periódico, radio, televisión, eso habría que definirlo de manera muy clara y muy puntual. Aquí preparé un pequeño cuadro generando la base de datos con los 11 elementos del universo auditable de este ejemplo que yo le estaba dando. Las ventanas de los 1000 días, programa de apoyo a la agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina, PAFEC, producción comunitaria de alimentos y comedor seguro, programa de alimentación escolar, plan de operación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, violencia intrafamiliar y contra las mujeres, está medio raro el título, pero así es, programa de prevención de delito con énfasis de género, sistemas de información de SEGEPLAN, participación de la sociedad en el diseño de programas de desarrollo social, programación presupuestaria por resultados, sistema de control interno de los entes públicos. Entonces, lo que me interesa mucho que todos ustedes vean aquí es el caso en el que se puede generar una base de datos en donde hay programas, componentes de programa, planes de operación, inclusive sistemas y temas transversales de la gestión gubernamental guatemalteca. En el caso de la ventana de los 1000 días, está vinculado de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFEC, con el 2, Producción Comunitaria de Alimentos con el 2, con Hambre Cero, también mi comedor seguro igualmente, Programa de Alimentación Escolar también, el Plan de Operación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres con el objetivo número 5, y el Programa de Prevención de Delito con énfasis de género, también el número 5. Presupuestos miles de quetzales, esto evidentemente lo inventé yo, no obtuve información, no pude obtener información específica al respecto. Presupuesto, impacto social, condición necesaria para cumplir los ODS, antecedentes de fiscalización y opinión pública. Porque si ustedes ven esta columna, la atención, una condición necesaria para que el sector público guatemalteco cumpla con los ODS, en términos integrales y en términos generales. Bueno, esto sería una prioridad de la Contraloría General de Cuentas si considera que, repito, hay ciertos temas que son condiciones necesarias para generar los entornos adecuados para que las entidades públicas puedan cumplir con sus metas y objetivos institucionales, y eso incluye también la implementación de los programas y las políticas públicas que tengan bajo su cargo y que tengan asignados a su presupuesto. Aquí la columna número, más bien no le puse número, pero esta columna de condición necesaria para cumplir ODS, los programas de manera individual reciben un 1, pero todos los sistemas reciben un 3, porque repito, si no existen y si no están siendo implementados bien estos elementos, no se van a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible de manera individual por entidad pública. Antecedentes de fiscalización.
Aquí supongo que Ventana de los 1000 días debe haber sido fiscalizado. De la misma manera, programa de apoyo a la agricultura. Todos los que tienen uno ya habían sido fiscalizados, al menos en los últimos 2 años. Los que tienen 2 en los últimos 4, y los que tienen 3 nunca habían sido fiscalizados, temas que nunca habían sido fiscalizados. En la opinión pública, aquí hago el supuesto de que los temas que son más mencionados en la opinión pública, de acuerdo a esta tabla, son Ventanas de los 1000 días, es decir, tiene 3. Esto significa que tiene más de 40 menciones en el periodo objeto de estudio, de análisis. Es muy importante delimitar cuál va a ser el periodo de análisis para determinar estas menciones. Y los sistemas de información, la participación de la sociedad en el diseño del programa, tiene 1 porque tiene pocas menciones en los medios de comunicación. Hacemos el cálculo del riesgo de la misma manera como lo realizamos el día de ayer. Estos son los ponderadores. El presupuesto recibe 20%, impacto social 20%, condición necesaria para cumplir ODS, de acuerdo a los criterios, en mi ejemplo, de la Contraloría General de Guatemala. Es un tema muy relevante, le ponemos 35%, antecedentes de fiscalización 10% y opinión pública 15%. La suma de estos ponderadores nos da 100. Entonces, a la hora de multiplicar el riesgo por el ponderador, vamos sumando y aquí tenemos la suma total del riesgo calculado. Y en este ejemplo, en este caso, los programas que tienen mayor nivel de riesgo son los programas vinculados con hambre y los programas y los temas de corte transversal. ¿Cuáles son las consideraciones? Que aquí estamos incluyendo, como yo les decía, en la página, en nuestra base de datos, estamos incorporando programas, componentes de programa, actividades y sistemas también. Control interno, por ejemplo. Esta información nos va a servir de base, nos va a servir de sustento para que el estudio previo sea más rápido y sea más expedito y podamos arrancar la auditoría de manera directa sin ocupar mayor tiempo y mayores recursos. Ahora bien, después de haber realizado este ejemplo, queda claro la relevancia de la conformación y el entendimiento y la identificación de cuál es el universo auditable, dadas las prioridades que va a tener o que establece la Contraloría General de Cuentas para poder llevar a cabo y para poder realizar una metodología como de este tipo, de esta clase. Se requiere considerar todos los elementos que pueden ser auditables bajo las prioridades y bajo las perspectivas institucionales que se van dictando en este proceso de selección de temas, planificación estratégica de acuerdo a los términos que se utiliza en el Manual de Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de Cuentas. Nuevamente me gustaría recordar y hacer referencia que en cuanto al estudio previo, se menciona en el manual de desempeño de la Contraloría General que en algunas ocasiones se considerará la realización del estudio previo. Repito, y me gustaría ser enfático en que de acuerdo a las normas de la INTOSAI, la 300 y la 3000, el estudio previo sí es un elemento
que debería ser considerado en todas las revisiones de auditoría de desempeño. Pero una vez que tenemos un sistema de selección de temas en donde se generan fuentes de información, en donde se va acumulando datos y referencias respecto al entorno del ente, el estudio previo, repito, va a ser más fácil de realizar y de llevar a cabo. Análisis inicial de posibles temas para realizar auditoría de desempeño. Y aquí, como les comentaba, de hecho, me prolongo un poco más de lo que había previsto yo, para que podamos tener un intercambio y empecemos a tener idea de por dónde podrían ir los temas que vamos a trabajar en la matriz de planificación durante las últimas 2 sesiones de este curso de capacitación. Recordemos que en las siguientes sesiones del curso que estamos llevando a cabo, la siguiente se va a referir, se va a enfocar a la realización de un estudio previo. ¿Cómo se realiza un estudio previo? Tomando en consideración una metodología de planeación como la que está contemplada en el manual y la que yo les estoy presentando. Y posteriormente, en la siguiente sesión, estaremos hablando ya de la realización y la conformación de una matriz de planificación. Entonces vamos a detallar cada uno de los conceptos que están incluidos en la matriz de planificación. Yo hago una propuesta de contenido de matriz de planificación que es básicamente la misma que viene en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General. Entonces, tomemos en cuenta que en este momento estamos terminando el bloque de selección de temas para pasar posteriormente al análisis detallado de cómo se realiza un estudio previo. Pero me gustaría que desde este momento empezáramos a ver cuáles pueden ser los temas potenciales sobre los que vamos a trabajar la matriz de planificación en las últimas 2 sesiones de este curso. En cuanto a la auditoría de las auditorías vinculadas con la actividad de la Contraloría General de Cuentas, yo sigo insistiendo en que se debería de determinar una auditoría de sistema con enfoque del sistema, con principio de eficacia, vinculado con control interno, con generación de estadísticas, generación de indicadores, puede ser hasta el tema de la corrupción parecido a lo que les presenté en el caso del Reino Unido, y 2 programas vinculados con ODS, que pueden ser, repito, y lo vuelvo a reiterar, desde mi perspectiva, el enfoque más adecuado para iniciar los ejercicios, los resultados y el principio de eficacia. Y los EFs, en el caso de los EFs, tendría que ser un tema con enfoque nacional. Entonces hay que empezar a vislumbrarlo, hay que empezar a conversarlo y hay que empezar a intercambiar ideas respecto a estos temas. Me gustaría dejarlo hasta aquí en esta ocasión y abrir, como yo les comenté el día de ayer, me gustaría mucho escuchar sus impresiones respecto a la metodología una vez que ya realizamos el empate de la metodología con lo que está establecido en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría, y qué temas y cuál es su perspectiva respecto a los posibles tópicos que podrían ser cubiertos en nuestro ejercicio de las últimas 2 sesiones de este curso virtual.